Amigos, amigas, un saludo cordial para todos ustedes. Mi nombre es Luis Dávila Lor y hoy inauguramos un espacio de entrevistas a través de esta plataforma mediática que se llama Ecuador Today. Es una plataforma multimedia que tiene como objetivo primordial contribuir a generar un pensamiento crítico en nuestro país. Como medio de comunicación informativo y de opinión, nos interesa ir al quid del asunto, por eso es el nombre de este programa. Queremos generar dudas, inquietudes, cuestionamientos. Quebrar las certezas y el razonamiento lineal, porque la realidad tiene recodos, profundidades y oscuridades. Así es que bienvenidas y bienvenidos a este primer programa de El Quid del Asunto. Esta tarde que comenzamos con estas entrevistas tenemos el gusto enorme de inaugurar este programa con un ilustre personaje, Raúl Sibeki. Él es un intelectual uruguayo, escritor, que sigue muy de cerca el accionar de los movimientos sociales en la región y en el mundo. Él ha escrito varias obras, entre ellas Los arroyos cuando bajan, Los desbordes populares desde abajo, Política y miseria, Descolonizar la rebeldía, Territorios en resistencia y otros. Raúl, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Raúl, comencemos con el tema de las movilizaciones sociales en Ecuador y en Chile, y después podríamos hablar un poco de lo de Bolivia. En Ecuador, el pretexto, digamos, que genera la movilización es la eliminación de los subsidios, y en Chile es el alza del costo del metro. Son dos medidas fuertes, se puede decir, aunque quizás la de Chile tampoco es que sea extremadamente fuerte, pero destapan una movilización inusitada, o por lo menos en muchos años. ¿Son esos asuntos, esos pretextos, las claves de la movilización, o hay algo mucho más de fondo? Lo que hay de fondo es una profunda desconformidad acumulada, tipo olla a presión, durante mucho tiempo, que se manifiesta en un crecimiento sostenido y exponencial de la desigualdad. Tenemos niveles de desigualdad como nunca antes ha habido, un enriquecimiento de ese 1% más rico de la sociedad y un no futuro, sobre todo para los jóvenes de los sectores populares, sean afros, sean indígenas, sean mestizos, urbanos, rurales. Hay una parte de la sociedad, y esto lo siente especialmente la juventud, que en este modelo no tiene cabida, no tiene futuro. Y además hay un progresivo deterioro de las condiciones de vida. Encarecimiento, imposibilidad de sostener estudios, imposibilidad de seguir viviendo como se vivía hasta ahora. Y ese deterioro ha llevado a estos estallidos, a estos levantamientos, que son muy distintos en Chile que en Ecuador. ¿Qué lectura haces tú de cada uno de ellos, del de Ecuador primero y después del de Chile? Ecuador es un levantamiento en la trayectoria de ya muchos levantamientos anteriores desde 1990, con algunas particularidades, creo yo, ustedes sabrán más que yo porque viven aquí, pero acá hay un levantamiento organizado por la CONAIE, por el movimiento indígena, al cual se suman y desbordan los sectores populares urbanos, en particular la juventud de los barrios. En Chile es un estallido. Es una rabia contenida durante 30 años de democracia de baja intensidad. En Chile vota el 40 y pico % del censo electoral. Y hay una escasísima credibilidad en los políticos y en el sistema político en general.
Y sobre todo hay un régimen de dominación, un régimen económico que tiene exhausta y cansada a la población. Una mercantilización de todos los espacios de la vida, el endeudamiento permanente, los salarios muy bajos, no hay límite. Fíjese que ahora se está discutiendo poner el límite de 40 horas semanales, que en el mundo es algo que se conquistó hace un siglo, ¿verdad? 8 horas diarias. En Chile eso no funciona, es el modelo neoliberal salvaje de Chile, pero además el sistema de pensiones de Chile ha colapsado. Las pensiones en Chile, la gente que se está jubilando por esta privatización obligatoria que impuso la dictadura de Pinochet, ganan menos de un salario mínimo. Personas que han cotizado 30, 40 años de su vida se retiran y no pueden vivir de su jubilación, de su pensión. La situación es muy grave en Chile. Además, con unas condiciones de las llamadas AFP que nunca pierden y que el que pierde son los pensionistas. Tu jubilación, lo que tú has cotizado, está sometido al vaivén del mercado financiero, de las cotizaciones en bolsa. Entonces es de una inestabilidad y de una imprevisibilidad enorme. O sea, la mercantilización de la vida en Chile ha ido tan lejos que ha asfixiado a las personas. Más que un problema de pobreza, es un problema de bajísima calidad del sistema sanitario, bajísima calidad del sistema educativo, transportes caros, horas arriba del transporte. La subida del precio del transporte no llega a 5 centavos de dólar. O sea, es muy pequeña, o sea que no es esa la causa de fondo, es el momento que encontró la gente para abrir una brecha y protestar. Y sobre todo el 90% de los que están protestando son jóvenes. Y en los barrios la gente se está organizando, creando asambleas populares, caceroleando como hacían bajo la dictadura y desafiando el estado de sitio. Un régimen supuestamente democrático que tiene que sacar los tanques a la calle. A mí me hace acordar a Checoslovaquia del 68, ¿verdad? Un régimen que tiene que recurrir a los militares en la calle para mantener el orden, el supuesto orden, es un régimen que está colapsando. Y las élites de Chile, el gobierno, no lo quieren ver, ponen aspirinas, ponen ciertas medidas, ciertos parches, pero no se puede sostener este modelo. El gran empresario de Chile, el señor Luksic, duplicó el salario de sus empleados, que tiene muchos, y hubo que llegar a esto para tomar algunas medidas mínimas. O sea, es como un poco exagerado, ¿verdad? Raúl, hace un momento yo te enseñaba, un querido amigo Felipe Terán, él es chileno, nos acaba de enviar una foto donde en estos momentos hay, según se dice, 1 millón de personas protestando. Ahora, los gobiernos de ambos países, tanto de Ecuador como de Chile, plantean que hay factores extraterritoriales que han actuado tras bastidores, ya sea en la generación de las protestas o aprovechándose de las protestas para conducir al caos. El propio comandante el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de la FAE del Ecuador, el día de ayer, ha dicho que todo responde a un plan orquestado a nivel regional. Yo te pregunto, ¿es esto real? ¿Es falso o es parcialmente falso o parcialmente real? Es absolutamente descabellado. Es cuando en la época de la Guerra Fría los gobiernos occidentales todo lo que pasaba malo se lo atribuían a los soviéticos, y los soviéticos lo que pasaba en Checoslovaquia o en Alemania Oriental se lo atribuían al imperialismo yanqui. No, son excusas, son tirar el balón fuera del campo para no asumir la realidad. Y la realidad es este deterioro del que hablábamos. No se puede pensar que la causa de esto viene de Maduro o de Correa, y yo no los defiendo ni a uno ni a otro, pero la realidad es que la gente está desconforme. Y aprovechó la brecha que abrieron los transportistas para meterse por ahí, ¿verdad? Entonces, ayer Jorge Herrera de la CONAI, el expresidente de la CONAI, decía, la gente vino furiosa de Cotopaxi, de Chimborazo, de Imbabura, los jóvenes vinieron furiosos a ocupar Quito, ¿verdad? Y desbordaron a sus propios dirigentes. Cuando unas bases sociales desbordan a sus dirigentes es porque hay, como decimos en Uruguay, un mar de fondo, hay algo que viene de abajo, muy denso, muy fuerte, y que necesita emerger, y la gente necesita decir, no soportamos esta vida.
no soportamos vivir en una cárcel a cielo abierto. Porque esa vida de ir a trabajar o no tener trabajo, estar en la informalidad y ir a tu barrio precario con problemas de seguridad y de sobrevivencia, es una cárcel a cielo abierto. Y hoy el sistema lo que les ofrece es eso: trabajo precario, pensiones precarias, vida precaria, salud precaria, educación precaria. Entonces la gente está cansada de esto. Y las causas son endógenas, no hay que explicar nada de afuera. Un periodista y escritor venezolano opositor al régimen de Maduro, Alberto Barrera, no sé si lo conozcas, escribió el otro día, creer que Maduro es el que está detrás de las protestas en Ecuador y Chile es lo mismo que creer que detrás de las protestas en Venezuela está el imperialismo norteamericano. Juzga esta aseveración, por favor. O en Bolivia. Yo estoy de acuerdo, totalmente. ¿Por qué? Porque tanto los Maduro, cuando dice que los protestantes de Venezuela son pro-yanquis, o los de Hong Kong, ¿verdad? O los de Chile o de Ecuador. En Bagdad también ya hay protestas. Exactamente. En este momento. Es ningunear, negar la capacidad de la gente de tomar la decisión de manifestarse autónomamente, despreciar la autonomía de los seres humanos. La gente no es monigote que dice me dio Maduro la orden y salgo a la calle, o Correa o quien sea. ¿Quién se cree que es la gente? La gente se juega la vida saliendo a la calle, o se juega un ojo o una herida grave, que es lo que está pasando, porque está cansada o desesperada. Entonces nadie en su sano juicio se juega la vida porque alguien le haya dicho manifiéstate, porque no es así. Es despreciar a los pueblos, y es lo que hay en común entre los maduristas, los correístas, los yanquis, la izquierda y la derecha. Hoy la izquierda y la derecha tienen en común el desprecio a la autonomía individual y colectiva de los pueblos. Yo quiero que abordes lo siguiente que te voy a preguntar desde un punto de vista ético. Tras las protestas que hubo en Ecuador y las protestas que está habiendo actualmente en Chile y también en Bolivia, unos dicen que los protestantes generaron la violencia. Otros que el Estado es el que ha generado la violencia. Planteémonos la violencia desde el punto de vista ético. ¿Cómo entender? Bueno, yo creo que éticamente yo no apoyo la violencia nunca. Segundo, quien tiene los instrumentos y los aparatos represivos para actuar violentamente es el Estado. Hay una desproporción de medios entre helicópteros, tanquetas, balas de goma, gases, y hoy unos policías que parecen Robocop, ¿verdad? Totalmente blindados, ¿no? Grandes además, entre eso y los manifestantes, alucinante. Por supuesto que los pueblos están aprendiendo a defenderse, y entonces aparecen estas guardias, estos grupos de orden que siempre existieron, ¿verdad? El movimiento obrero siempre los tuvo, los sindicatos siempre tuvieron servicios de orden, y la gente necesita organizarse de muchas maneras para minimizar los daños. Necesita tener una retaguardia donde haya médicos y enfermeras. Necesita tener un espacio donde retornar, si no son de Quito, en donde poder dormir y alimentarse, como sucedió en la Casa de la Cultura. Y necesitan también que haya unos jóvenes en primera fila para tratar de aguantar el embate de la represión y darle tiempo a los mayores, a las personas más débiles, para replegarse. Porque si no sería una masacre. Los pueblos se van organizando naturalmente para defenderse. Y entonces la violencia está de un lado y la defensa está del otro. De todas maneras, te voy a insistir en esta pregunta, porque por lo que ha sucedido acá en Ecuador hay un debate virulento al respecto y con posiciones irreductibles. Entonces, los unos dicen que la violencia vino de los indígenas, los indígenas y los infiltrados, y los otros dicen que la violencia vino del Estado, y como que no hay posibilidades intermedias. También hay un argumento que es válido que nos permite entender la violencia, ¿no? Dicen,
el sistema es violento, la pobreza es violenta, el afectar los territorios de indígenas para dedicarlos a la minería o al petróleo es un acto de violencia contra esos pueblos. Eso es violencia, violencia que no se la percibe así muchas veces, pero es violencia. Y entonces viene la respuesta violenta. Uno entiende eso. La pregunta ¿es justificable? No. Mira por qué. Aquí hemos tenido ¿cuántos levantamientos en Ecuador? Varios. Varios. Desde el 90, varios. Desde el 90, porque antes había otros. Claro. Pero... ¿Cuántos muertos hubo en el 90? No recuerdo. No, pero casi no hubo. ¿Cuántos policías muertos hubo ahora? ¿Y cuántos manifestantes muertos hubo? 8, 10, hay cifras, mínimo 8, ¿verdad? Y son manifestantes, ¿verdad? No son policías los que mueren. De los más de 1000 heridos y de los heridos graves, casi todos, por no decir todos, son manifestantes. Entonces, ¿quién aplica la violencia? ¿Quién tiene las armas para aplicarla? No hay manifestantes armados, no hay manifestantes que disparen. Por supuesto, cuando te atacan, la gente arma barricadas, arma fogatas, para contrarrestar, entre otras cosas, los gases, que son tremendos. Entonces, ahí hay una violencia del Estado. No tengo la menor duda de que el Estado es el generador de la violencia, porque además tiene aparatos armados preparados para actuar violentamente. Los manifestantes no. Lo único que hacen los manifestantes es defenderse. Pero acá se veía manifestantes lanzando, por ejemplo, petardos, unos petardos, por cierto, muy peligrosos. Sí. Y bueno, otro tipo de defensas que no son muy blandas, que digamos. Sí, y evidentemente, para mí está bien que lo hagan, porque se están defendiendo, y cualquier ser humano tiene derecho a defenderse, pero además ha habido infiltrados, ¿verdad? Los que quemaron la Contraloría no eran de la CONAIE ni eran de los manifestantes, eran personas contratadas, encapuchadas, ¿verdad? La CONAIE, uno de los días de la marcha por el centro de Quito, creó una guardia que sacó a los violentos para afuera. Eso no lo dicen los medios. La CONAIE tuvo la capacidad de ponerle un límite a los violentos y decirles, si quieren armar lío, vayan por fuera. Eso nos lo están diciendo los medios. Entonces, no hay vocación de violentos, tampoco hay vocación de mártires, y si me atacan, me defiendo, ¿verdad? También pasa con una mujer violada. Ella provocó, ella fue la que por la forma de ir vestida generó esa situación. Vamos a ser un poco sensatos y poner las cosas donde deben estar. Les recuerdo, amigos, amigas, que estamos con Raúl Sibeki. Él es un pensador uruguayo, escritor, intelectual connotado. Raúl, con las fracturas culturales, sociales e incluso en el caso ecuatoriano, regionales, que han salido nuevamente a flote, porque no es que eso dejó de haber, sino que estaba ahí como latente, ¿pueden plantearse a futuro proyectos nacionales democráticos e incluyentes? ¿O la perspectiva es el dominio absoluto de los sectores que alcancen el poder, sea de izquierda, de derecha o de donde sea? Yo creo que la democracia en el mundo está en decadencia. Creo que cada vez más el mundo está gobernado por un Estado autoritario policial. Y si no, mira Cataluña, mira Europa, ¿verdad? Donde hay una policialización creciente y una criminalización de la protesta. Entonces, yo creo que la democracia ya no le es útil a las élites, se deja de lado la democracia crecientemente, no como régimen electoral, porque nosotros tenemos, y esto me parece importante precisarlo, elecciones, o sea, un sistema electoral sin democracia. Yo puedo elegir al diputado A, al congresista B, al presidente X, pero no puedo elegir el modelo económico, no puedo elegir el fin de la minería a cielo abierto, no puedo elegir el fin de los monocultivos o de la especulación inmobiliaria. Pero digamos que si el pueblo vota por un candidato de derecha, está de alguna manera planteando que entonces medidas liberales sean las que puedan aplicarse. Si vota por un candidato de otra tendencia, está planteando otra cosa. La gente votó por un candidato como Lenín Moreno, que terminó haciendo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Y eso es permanente. Por eso yo digo, hay un problema de que lo que hasta ahora teníamos era elecciones y medidas muy coercitivas en lo económico que obligaban a la gente a tener que trabajar X horas al día para sobrevivir. Hoy eso se está terminando porque la gente dijo basta, y en la medida que no hay democracia,
que le permita elegir otro modo de vida. Hoy la CONAIE en el Parlamento de los Pueblos está diciendo, queremos un país con estas características. Y eso no se puede plebiscitar, no se puede, porque además las élites no permiten que haya un debate abierto en la sociedad, que los medios de comunicación se abran a todas las posiciones, que haya posibilidad de elegir realmente modelos económicos y modelos de vida. Eso no está en discusión. Entonces la gente se siente prisionera con posibilidad de elegir otras cosas que no tienen nada que ver con las necesidades de la vida. Raúl, los sectores de clase media de este país, y bueno, y también estoy viendo que sucede eso en Chile, y de clase alta, han tratado pero sobre todo acá en Ecuador, han tratado de desacreditar las protestas, ligándolas a las corrientes progresistas que han gobernado en los últimos años la región. Uh-huh. ¿Cuánto beneficio o cuánto daño provoca esto? Bueno, esto lo que provoca es un rebrote de actitudes racistas, un rebrote de actitudes coloniales, de discriminación de los que piensan de otra manera. Qué casualidad que los que protestan son indígenas, pobres, afros, sectores populares. La clase dominante, la clase dirigente no necesita protestar, tiene sus canales para vehiculizar sus demandas y sus deseos y sus programas. Entonces yo creo que aquí lo que ha habido, no solo en Ecuador, sino en general en América Latina, es una alternancia conservadores, progresistas, conservadores, en una jaula de hierro, porque ni unos ni otros representan algo distinto. Usted puede decir, si ganan los progresistas van a hacerle un poquito más al Estado, si ganan los conservadores van a ser más liberales. Sí, pero lo fundamental del modelo no está en discusión. La minería, el extractivismo no entra en discusión, ni por los conservadores, por supuesto que lo apoyan, ni por los progresistas. El régimen de Correa no ha hecho más que profundizar el extractivismo. Es todo un debate, una pantomima con el tema de Yasuní, pero cuando se le complicaron las cosas se libera Yasuní para la explotación de hidrocarburos. Y así en cada aspecto de la vida. La reglamentación sindical, el tema laboral, salarial, ahí no ha cambiado nada el progresismo. El progresismo no ha tocado la riqueza. Mire, cuando yo era joven, la izquierda planteaba cambios estructurales, reforma agraria, reforma urbana, reforma impositiva que afecta a las rentas más altas. Nada de eso lo contempla hoy el progresismo. ¿Cuál es la diferencia entre el progresismo y el conservadurismo? Muy poca. Más discursiva que otra cosa. La ley antiterrorista en Chile a los mapuche la puso Michelle Bachelet, progresista. Entonces, hacen algunas reformas, sí, interesantes. En mi país, ley de aborto, ley trans, etcétera, pero no se toca el 1% de la riqueza. Más aún, la riqueza no es vista como un problema, la concentración de riqueza. El problema hoy es la pobreza para los analistas, para las universidades, para los académicos. Se estudia cómo resolver la pobreza, que no tiene solución si no se toca la riqueza, si no se cambia el ciclo y el modelo económico. Y en esa trampa estamos metidos. Pero ahí el argumento que te plantean desde el conservadurismo es que, claro, los sectores progresistas lo que quieren es que todo el país, que toda la población sea pobre, mientras ellos quieren que toda la población sea rica. Sí, y nunca se consigue. No se consigue. Claro. Yo creo Pero que las experiencias de algunos países que se han ido por el lado, por ejemplo, Venezuela, resulta que jalan para ser pobres en vez de ser ricos. Sí, en Venezuela lo que ha pasado es un dominio político de las mafias, de la mafia militar, de la mafia chavista o madurista ahora, o sea, de mafias que controlan la vida, que controlan la distribución de alimentos, que controlan los mecanismos de poder, etcétera, etcétera. Entonces, en Venezuela lo que ha habido es un proceso de mafistización del aparato estatal y de las élites. Y esto es muy grave porque tiene difícil retorno.
¿verdad? Y yo creo que otros países, incluyo a Colombia, por ejemplo, cuya economía aparentemente funciona bien, también tienen un proceso de mafistización. Una economía narco, como la colombiana, no puede funcionar de una manera democrática, porque además no nos olvidemos que hoy en todos los países el narco está teniendo una presencia cada vez mayor, ¿verdad? Y economías extractivistas y narcoeconomías no pueden generar condiciones de vida buenas. Hace un momento tú planteabas esta alternancia que se ha dado últimamente entre los gobiernos progresistas y el progresismo-conservadurismo. Estas movilizaciones que se han dado en este octubre, ¿de alguna manera generan grietas entre esas dos posiciones? Yo creo que por primera vez en Ecuador, no sé todavía en Chile, los manifestantes se pronuncian ni unos ni otros, ni Moreno ni Correa. Porque hasta ahora lo que pasaba es que la gente se movilizaba y encima de la movilización aparecían normalmente los progresistas para capitalizar, para llevar los resultados de esa movilización a su molino, ¿verdad? A su terreno, a sus conveniencias electorales. Hoy en día la madurez de los pueblos está llevando a que cada vez digan con más claridad: no queremos esto, pero tampoco lo otro, porque ya lo vivieron. Porque esta manifestación es de hoy, el levantamiento de octubre de 2019 en Ecuador, es en el fondo hijo del correísmo, que creó las condiciones para este desastre. Por supuesto, Lenín Moreno las agudizó y las comprimió en el tiempo, ¿verdad? Las aceleró, pero las condiciones ya estaban dadas. De hecho, el levantamiento de ahora es continuidad del de agosto de 2015. Entonces, hay que ver las cosas en perspectiva. Mientras el modelo siga siendo gobierne quien gobierne, no tiene solución para los sectores populares. Las protestas son sociales, huérfanas de conducción política. ¿Por qué? No, yo no creo en eso. ¿Tú no crees? Yo creo que la CONAIE es una conducción política. A ver, claro, entonces, huérfanos de conducción político-partidista. Exacto, y eso es bueno. Las mujeres no necesitan ningún partido que les diga cómo luchar contra el patriarcado y la violencia machista. Y se han manifestado, y vaya si han sido importantes la manifestación de mujeres, que fue ya sobre el final del levantamiento, marcando esa presencia de miles de mujeres en las calles, ¿verdad? De otra manera, sin violencia, pacífica, pero con una masividad apabullante. La gente se manifiesta y abre esa grieta que usted decía, entre esas dos posiciones, y afirma un camino autónomo. La conducción política no es en todo caso una conducción externa a las manifestaciones. Hubo un consenso entre los manifestantes de Quito en que el objetivo no era derrocar a Moreno. El objetivo era tirar abajo el paquete, el decreto 883, que se consiguió. Y si yo no estaba, pero seguramente si fuéramos a la Casa de la Cultura una noche a la hora de la cena, habría unos debates cruzados intensos, un hervor de debates, y en los barrios y en cada lugar donde se juntaba gente, sobre lo que estaba pasando. Y el movimiento aprendió por experiencia propia que tirar un gobierno no necesariamente mejora las cosas, porque se tiraron 3 en Ecuador, ¿verdad? Entonces, ¿qué venía después? Bueno, venía el vicepresidente, que era un representante de la oligarquía de Guayaquil, que iba a hacer lo mismo o iba a hacer algo peor. Entonces, aquella cosa simplista de decir, bueno, hoy me preguntaba un viejo intelectual ecuatoriano, diciendo, bueno, este es el Parlamento, que es el doble poder para tomar el poder. Y digo, no es un doble poder, no tiene vocación de poder el Parlamento de los pueblos, tiene vocación de consolidar, unificar a los sectores populares para enfrentar la situación juntos, ¿verdad? Es un parlamento más hacia adentro que hacia afuera. Aquella vocación o aquella historia revolucionaria de tomar el poder y a través de la toma del poder cambiar el mundo, eso caducó. Caducó con la Unión Soviética, caducó con China, y se mostró que no había habido cambios. Hoy China y Rusia son tan capitalistas como Estados Unidos y tan imperialistas. Entonces yo creo que hay una acumulación de aprendizajes, y Ecuador es un lugar especialmente importante por la impronta, por la potencia
del movimiento popular, que ya no es indígena, que ahora los indígenas son una parte del movimiento, pero no el movimiento como pueden haber sido en el 90 y en levantamientos anteriores. Acá hay una diversidad de actores. Hoy en el Parlamento había agricultores, campesinos, obreros rurales, cultivadores de caña de la costa, que no son pobres, pero están hartos de impuestos y están hartos de intermediarios que les dejan ganancias bajas. Había feministas, estudiantes universitarios, indígenas, afros, que plantearon un debate importante. Si nosotros no nos sentimos representados por la plurinacionalidad, sino por la interculturalidad. Entonces, ahí hay una madurez en la calle, en la gente que se moviliza, y ni que hablar de las mujeres, donde hay unos niveles de aprendizaje, de debate interno, de madurez, a mi modo de ver, impresionantes. ¿Qué lectura haces de lo que está ocurriendo en Bolivia? Bueno, en Bolivia hay un evidente fraude electoral. Evo Morales no debía haberse presentado porque él pidió un plebiscito, lo perdió para que lo autorizara a ser nuevamente candidato. Es la cuarta vez que es candidato. Agotó todas las posibilidades de seguir siéndolo, y lo que hay es un fraude abierto. Y la peculiaridad del caso de Bolivia es que el sector más activo es la oligarquía o las clases medias y altas de Santa Cruz, ¿verdad? Mientras que una parte de los sectores populares han sido capturados por el gobierno de Evo, ¿verdad? A través de muchos mecanismos de transferencias económicas, de corrupción a los dirigentes. Entonces, yo apoyo las movilizaciones de Bolivia, porque yo no puedo hacer un corte y decir, esta movilización me conviene, esta no me conviene. Hay una ética de fondo que dice, la gente tiene derecho a protestar, sea en Hong Kong, en París, en Irak, en Afganistán, en Quito o en Santiago, o en La Paz. Entonces, ese es un derecho de las poblaciones, y no se le puede negar por razones geopolíticas, porque lo que está haciendo la izquierda es anteponer la geopolítica a los intereses populares, aplastar con la geopolítica las demandas populares y cortar. Esta movilización me viene bien, la otra no, entonces dejo que la masacren. Bueno, esa es una tradición, viene del estalinismo. Viene del estalinismo y hoy es patrimonio de la izquierda, aunque ya no se defina estalinista. Hoy la izquierda se ha vuelto pragmáticamente geopolítica. ¿Quién defiende a los manifestantes de Nicaragua cuando reclaman que el genocida, pederasta y violador, que es el presidente Daniel Ortega, se vaya? ¿Verdad? Nadie los defiende. Y la protesta en Nicaragua es legítima, independientemente de quién esté en el gobierno. Y quien está en el gobierno es un señor deplorable que, sin embargo, la izquierda apoya. Raúl, en el caso de Ecuador, el interés de proseguir en el poder por parte del correísmo se podría decir que se debió a que necesitaban impunidad. ¿Qué hay en Bolivia? ¿Qué le detiene a Evo Morales en el poder? ¿Qué le hace asirse en el poder? Algo muy parecido. Evo Morales está implicado en casos de corrupción, en casos personales con mujeres graves. El poder hoy es corrupto en todas partes, ¿verdad? Incluso en Alemania. Mira, en Alemania hay un aeropuerto que lo han terminado en Berlín y hace 4 años no lo pueden inaugurar porque tiene fallas estructurales. En la democrática y moderna Alemania hay corrupción empresarial y gubernamental. Y por supuesto en nuestros países. Entonces Evo, si pierde el gobierno, tiene que exiliarse. Y eso es lo que pasa. Maduro, si pierde el gobierno, tiene que exiliarse. Porque tienen crímenes, tienen desastres éticos detrás que hacen insostenible que sigan en libertad si pierden el poder. ¿Cómo juzgar el argumento de Evo Morales que dice que es un intento de golpe de Estado interno y externo? Siempre dicen eso. Acá cualquiera que no le gusta lo que está pasando, golpe de Estado. Las protestas son golpe de Estado. Y la izquierda ha hecho de la palabra está abusando de la palabra golpe de Estado. Y Evo, por supuesto, abusa de eso, pero no da pruebas. No hay movimiento de nada que lo vaya a quitar, porque además han tenido, como aquí, como en otros lugares, la capacidad de corromper a las Fuerzas Armadas para que les sean fieles, ¿verdad? En el caso de Venezuela, con beneficios del control de las empresas estatales, y en cada país de diferentes formas. Entonces es una situación bastante fea. Fea es la palabra.
¿Lo de Bolivia es una demostración de que la izquierda no sabe entrar en el juego democrático? No, la izquierda ya fue. La izquierda no es algo diferente de la derecha. Como la derecha, la izquierda utiliza la democracia cuando le sirve. Cuando no le sirve, no la utiliza. Si no, Evo no podría haberse presentado a las elecciones porque el 51% de los bolivianos le negó un nuevo mandato. En un plebiscito que convocó él. Nadie lo obligó a convocar. Entonces, si tú no respetas la voluntad popular, ¿dónde estamos? Y la izquierda hoy, yo lo digo con mucho dolor porque siempre fui de izquierda, ha dejado de ser izquierda. Entonces, lo que denominamos izquierda es un fantasma que habla, que dice cosas que parecen de izquierda, pero en el fondo es derecha. Quo vadis, ¿a dónde vamos? Vamos a una situación muy conflictiva, de gran inestabilidad e ingobernabilidad, donde los pueblos no se van a dejar y no se están dejando en ningún lugar, y donde para someter y mantener a raya a los pueblos hace falta cada vez más policía, más militares, más represión, más impunidad, más violencia contra los de abajo. Y esa es la realidad en la que estamos. La izquierda no está a la altura de las circunstancias en ninguna parte del mundo. A mí me indigna mucho que un partido nuevo como Podemos mire para otro lado cuando están machacando a los jóvenes en Barcelona, en Cataluña. Aunque yo no comparta lo que están haciendo esos manifestantes, ¿verdad? O la demanda de independencia, por ejemplo, que a mí no me atrae, pero tampoco la rechazo, pero no miro para otro lado cuando te están reprimiendo. Porque eso es una raya roja que nadie puede pasar, y menos si se proclama de izquierda. Entonces ha colapsado la izquierda en el mundo. Y te diría algo más. La izquierda, que antes era parte de la solución de los problemas, hoy es parte del problema. Es el problema. De todas maneras, se vienen épocas electorales. Acá en año y medio estaremos en elecciones. Tal vez la salida de Chile sea un proceso electoral. Lo de Bolivia es una situación electoral. Quiero decir, las elecciones, los procesos electorales seguirán diluyendo estas protestas, estas manifestaciones. Están armadas para eso. Cuando un régimen se siente muy ahogado, convoca elecciones. Porque las elecciones son como una centrifugadora de la energía popular, de la capacidad, de la potencia de los sectores populares, indígenas, afros, mujeres. Entonces, a través de las elecciones y a veces de alguna ley que no toca lo esencial, se debilita ese movimiento. Esto es un aprendizaje de las élites, de las clases dominantes del mundo. El circo electoral diluye la potencia popular. Y ahí estamos entrampados en eso. ¿Cuál es el atractivo de lo electoral, aparte del circo mediático, etcétera? Que un puñado de gentes ascienden a cargos en donde están muy cómodos, muy bien remunerados y en donde tienen su vida más o menos resuelta. Tienen acceso a recursos, tienen acceso a bienes que antes no tenían, bienes materiales y bienes simbólicos, ¿verdad? El respeto. Entonces, si eso es la izquierda, hay que cambiarle el nombre y hay que ir a otra cosa. Con esto terminamos, Raúl. Esa otra cosa, esa utopía. Yo sé que esta pregunta es demasiado esquemática, pero ¿cuáles serían las líneas generales de esa utopía? La principal es el retorno al espíritu comunitario, a la vida sencilla, a la vida sin lujos, a la vida con la naturaleza, eso que acá en la Constitución ponen como summa causae o buen vivir, ¿verdad? Esa es la utopía. No, para eso no hace falta tener el poder, ni hace falta vivir bien. Y vivir bien es vivir en armonía, unos con otros y con otras, de forma sencilla, en la naturaleza, sin dañarla y conviviendo con ella. Raúl Sibeki, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ecuador Today y en nuestro programa El Quid del Asunto. Gracias a ustedes. Amigos, amigas, ha sido Raúl Sibeki. Este es nuestro primer programa aquí en la plataforma de Ecuador Today con estas entrevistas que estaremos entregándoles semana a semana. Les agradecemos muchísimo por su atención. Esperamos que la presentación a través de Facebook Live haya sido correcta o los que hayan podido oír a través de streaming también lo hayan escuchado muy bien. Nos despedimos de ustedes y será hasta la próxima.